Ok. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Jackie Espesúa, soy coach y psicoterapeuta del espíritu. Y estoy formada en la Escuela de Terapeutas del maestro de un curso de milagros, José Luis Molina Millán. El día de hoy tenemos con nosotros a Antonieta Bazán. Ella es ingeniero civil de profesión, es Master Coach en PNL, formada también en constelaciones familiares, estudiante de un curso de milagros y psicoterapeuta del espíritu formada con el maestro José Luis Molina Millán. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Toñita. Y adelante, somos todo oídos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias chicas. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado desarrollar lo que es la enfermedad, pero vista desde un curso de milagros. Y bueno, estos días han sido unos días bastante movidos, más por el ingreso del libro del maestro, que realmente aborda de una forma magistral la parte de la psicoterapia, el perdón, visto desde ese punto en donde muy pocos maestros lo abordan. Sí es cierto, porque yo de alguna forma siempre recomiendo a mis amigas, mírenlo al maestro, y me causaba mucha gracia en esa fecha en donde la última que hubo decía de que él era, pues de alguna forma se le veía prepotente, un poco engreído, y es la primera impresión que les da a las personas que yo les recomiendo. Pero si tú abordas un poco más el curso y vas ingresando un poco más hacia él, de verdad ves esa honestidad y esa desesperación del maestro para que tú logres entender de que estamos en un sueño. Es un sueño y él se desespera por tratar de meternos en la cabeza, de abrir nuestro cerebro y decir, oye, despierta, que estamos en un sueño. Pero si lo escuchas por primera vez, realmente, sí, es fuerte lo que dice. Y si no estás metido en el curso, terminas por abandonarlo por un tiempo, porque eso me pasó a mí, por un tiempo. Pero nuevamente vuelves y retornas porque sigues pasando por las mismas tonterías de siempre. Sigues peleando, sigues encontrando y sigues proyectando. El curso te regresa nuevamente y vuelves a empezar. Entonces, cuando ya te llenas de enfermedades, cuando ya no sabes qué hacer, entonces te obligas a regresar, aunque no quieras, te obligas a regresar, porque finalmente ese es nuestro camino. Entonces, si yo abordo la enfermedad desde ese punto de vista, que es parte de lo que proyecta el ego, es la forma más fácil de alguna forma, pues, de decirnos de que el cuerpo existe. ¿Pero realmente existe el cuerpo? Claro, tú dices, ¿cómo no va a existir si yo me enfermo? Porque me duele, porque sufro, porque me han cortado ya, porque tengo un cáncer al seno y tengo el peligro de que me lo vayan a cortar, tengo un cáncer a la piel o a los huesos, me han amputado la pierna. ¿Cómo que no existe el cuerpo? Sí existe. ¿Por qué? ¿Existe realmente? Claro, porque estamos todavía en este mundo. Entonces, la enfermedad es algo que me ocurre, pienso. Y por lo tanto, pienso que es algo externo a mí. Y yo no tengo nada que ver con ello. Muchos creen que es por mala suerte, porque me tocó en esta ruleta de la vida, porque es una cruz que me envió Dios y que yo debo de cargar, por una casualidad, por un azar. Soy una persona deportista, soy una persona que no tengo vicios, soy una persona que no hago daño y sin embargo me llega un cáncer, me llega una diabetes, me llega una presión arterial que me invalida, que me da un derrame. Otros lo atribuyen a lo que comen o lo que dejan de comer, porque fumo o porque no fumo, porque el aire está contaminado o porque no, al cambio climático, a los virus que nos están rondando últimamente. Y si nos damos cuenta, todas esas cosas
tienen un factor común y es algo que está fuera de mí, que es externo a mí. Eso hace que yo enferme. Pero si lo vemos desde el punto de vista de un curso de milagros, esta parte lo denomina pues principios mágicos, que son todo lo que está externo a mí, que buscan tratar la sintomatología, una causa externa a mí. Y esta causa siempre está en uno mismo, en nuestra forma de pensar, en cómo nos percibimos y cómo percibimos a todo lo que está a nuestro alrededor. Claro, pero es más fácil que nosotros pues busquemos ciertas curas, que pues nos pongamos imanes, que tomemos alguna hierba, porque la hierba es más espiritual, o que tomemos la última droga o la última vacuna que nos están llegando aquí en este momento y que supuestamente van a salvarnos. Resulta mucho más sencillo culpar a los demás de nuestros males, de sentirnos víctimas de las circunstancias, incapaces de responsabilizarnos de nuestra vida. Y ahí estriba todo. Si nosotros no nos responsabilizamos de lo que nos sucede, porque toda enfermedad es mental, nace en la mente y enferma nuestro cuerpo, esta envoltura que llevamos en este momento. Y dentro de esto, pues hay unas frases del curso que me gusta mucho, que dice, que encontré por ahí, dice, tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano. Y son los testigos que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás escaparás, aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarlo. Los enfermos no sienten compasión por nadie e intentan matar por contagio. Esto es fuerte. La muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir, mírame hermano, por tu culpa muero. Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano y la muerte probaría que sus errores fueron realmente picados. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. No obstante, habla con certeza en nombre de lo que representa. O sea, esta parte del curso es fuerte porque asumimos y nos castigamos pensando en que la otra persona sufra. Y estamos tan desconectados de nosotros mismos que nos hemos olvidado de que en realidad de quiénes somos. Quiénes son nuestros hermanos y cuál es el propósito de este mundo. Y aquí el que está reinando es el ego, porque es el que lo tenemos 24 horas al día. Porque seamos sinceras, ¿cuántas horas le damos al curso? ¿Cuántos minutos trabajamos en el curso? Yo te digo en mi caso, me levanto temprano, escucho las clases del maestro y me voy repitiendo las frases, pero comienzo a trabajar y estoy pensando, ya va a venir el inspector, que las órdenes están bien, que los chicos estén aquí, que los materiales, y me distraigo nuevamente. Nuevamente regreso, recuerdo las clases, llevo el celular, ahora es mucho más fácil, pues, ¿no? Con el celular. Pero ¿cuántas horas realmente dedicamos al curso? ¿Cuántas horas, cuántos minutos del día realmente estamos en conexión con el Padre? Poco en realidad, porque inclusive mientras soñamos, seguimos con esta vocecita que nos habla en todo momento, que nos dice que no has terminado, mira que fíjate aquí, que podría haber problemas por allá, mira que los chicos, mira que tu esposo, mira que el dinero, mira que el agua, mira que la luz. Y nos seguimos distrayendo. De alguna forma, esta parte del ego nos trabaja y nos trabaja muy bien, porque seguimos creyendo en la separación, que fue uno de los grandes errores que cometimos y que todavía no lo asumimos. Al ego que nos trabaja y nos trabaja bien, y en este caso en la enfermedad, porque es bien fácil saber que estás enfermo porque te duele algo,
porque sufres. Y si no es para ti, porque tú eres una persona sana, que también ser sana también es irreal, también es una ilusión. Pero ves a tu alrededor, a tus hijos, a tu esposo, a tus vecinos, a tus allegados, a los amigos más cercanos, que sufren, están pasando por situaciones difíciles, sobre todo en esta temporada, en los últimos meses. Y el ego le concede al cuerpo diríamos, esa forma de trabajarnos, de manejarnos, de manipularnos. Y esto no es una cosa fácil de digerir. Y como les digo, o sea, es difícil, sobre todo cuando tú estás sano. Cuando estás enfermo es cuando te viene a atacar. Y en este proceso de aprendizaje debemos entender de que las enfermedades existen dentro del curso porque nosotros los dejamos ahí. Pero si nosotros nos decidiéramos y diríamos, esto no tiene por qué ser así. Yo no debería percibir la enfermedad y sin embargo la percibo y sin embargo la veo. ¿Por qué? Porque todavía no alcanzo ese nivel de comprensión. Y trabajas en el curso y trabajas en el curso y no llegas. Y digo, ¿cuándo empezaré? Pero luego veo a mi maestro y digo, él tiene 27 años. Claro que ahora es mucho más fácil. Él nos digiere más las cosas. De alguna forma me consuela esa parte porque sé que él es como yo, lo veo como yo. Su grandeza la reconozco en mí. Sus enfermedades, que no las oculta, las reconozco porque yo también paso por esas cosas. Lo bonito de esta escuela, bueno, yo admiro mucho al maestro, creo que no se me nota, pero es una admiración profunda porque es sincero y logra de alguna forma tener ese complot entre nosotros de decir, sí, sí puedes, sí, sí podemos, sí vamos a salir de esto. Entonces, bueno, creo que me desvié un poco. Entonces, para percibir las enfermedades, yo tengo que proyectarlo. ¿Y cómo lo proyecto? Muchas veces lo proyecto en mí, muchas veces lo proyecto en mis hermanos. Pero ¿para qué viene? ¿Para qué viene una enfermedad? ¿Para qué lo necesito? Es para sanar. ¿Y para qué sano? Para perdonar. ¿Y cuándo perdono? En la última clase que hubo, la del perdón, él decía, perdono y acepto. Y se hizo pues todo un lío porque de alguna forma en algún momento yo también le decía pues perdono y acepto. Pero no es una forma de perdonar. Ahí lo entendí claramente. Cuando tú perdonas y aceptas, acepto que tengo esta enfermedad, acepto que mi familia se contagia, no perdonas. No lo perdonas, no lo vas a perdonar porque le estás dando realidad a algo que no existe. No existe la enfermedad. ¿Cuándo lo perdono? Cuando comienzo a expiar y se lo entrego a Dios, porque es el único que puede solucionar este problema. Cuando expío, pero lo expío desde el amor de Dios, desde el ser espiritual, no desde la aceptación, no desde el conformismo, no desde el, ya, bueno, ¿qué se puede hacer? No, perdonarlo y perdonarlo sin dolor, sin sufrimiento, porque esa es una expiación con E minúscula. Porque creo yo que si yo sufro, me vuelvo más espiritual, me vuelvo más mártir. Y no es posible, porque Dios no te pide eso. Si Dios es todo amor, ¿por qué me pondría a mí pruebas? ¿Por qué me pondría a mí dolor? Y cuando tú te haces esa pregunta, ahí es cuando escuchas la voz de Dios. Ahí es cuando dices, pero qué locura. ¿Cómo el Padre puede pedirme a mí sufrimiento? ¿Cómo el Padre a mí me puede pedir pruebas? ¿Quién te pide eso en realidad? ¿No es el ego? Y ahora, cuando yo hablo a veces con alguno de mis amigas que no conocen mucho el curso,
una de ellas me dijo, claro que es bien fácil echarle la culpa al ego. Todo es el ego. Todo es el ego. Así que no tomas responsabilidad por nada. ¿Y dónde está Dios que nos saca de ti de ese pensamiento? ¿Por qué no desaparece al ego? Y eso me hizo, pues, me sentó. ¿Por qué no lo desaparece? Porque estaría dando realidad a algo que no existe. Nosotros estamos soñando y Dios honra eso. Por eso es que nos manda al Espíritu Santo para despertarnos, para decir, hey, tú estás conmigo, siempre has estado conmigo, nunca abandonaste mi casa, pero estás dormido, estás dormida. Regresa a mí. Por eso es que cuando nosotros hacemos las expiaciones y en las últimas partes en donde reconocemos, porque si nosotros no reconocemos que hemos tenido ese acuerdo, no reconocemos esto, no vamos a perdonar. Y la última frase en donde dice, quiero estar en paz y quiero regresar a casa. Creo que ese momento es sublime, porque te das cuenta que te has quitado un peso de encima que has estado cargando por mucho tiempo, pero que no eras consciente de que lo estabas llevando. Todas las que hemos pasado por una psicoterapia sabemos de ese peso, sabemos de esa fatiga que nos hemos liberado. Que muchas veces, pues con una psicoterapia, porque eso es también es otro juego del ego, dice, pero con una psicoterapia yo debería ver el milagro, como si el milagro se pudiera medir, como si el milagro se podría cuantificar. No he visto el milagro, mi esposo sigue borracho, mi esposo me sigue sacando a la vuelta, mi hijo no se ha curado de esta enfermedad. Es que estamos esperando cosas que nosotros queremos, pero ¿cómo sabemos lo que realmente quiere la otra persona? ¿Cómo sabemos cómo se produce el milagro? Porque en ese momento uno no lo nota. Y no lo nota en ese instante, porque a veces pasan meses. Y lo digo con conocimiento, porque yo he estado con un estreñimiento de años, de años. Y he trabajado una, he trabajado dos, las diferentes facetas de este diamante. Y ahora cuando me preguntan, una prima llegó a la, ¿cómo vas con tu estreñimiento? Y ahí es donde me doy y caigo en cuenta, oye, hace tiempo que no estoy estreñida, pero no me he dado cuenta. Dije, ¿en qué momento se produjo esto? Y es tan soberbio esta parte del ego que te lo oculta, no te das cuenta, no lo ves, hasta que alguien te hace caer en cuenta, oye, estás pasando, ¿de verdad, no? Y el dolor del brazo que tenías, que también lo he trabajado un par de veces con diferentes facetas, tampoco, ya no me duele. Pero estás esperando que ese milagro se produzca ya, en este momento, quiero verlo. Y a veces no se ve, no se ve en ese instante porque no estás preparado para verlo. O simplemente no lo quieres ver, como fue en mi caso. No lo vi. No vi cuándo se produjo este desenlace. Cuando yo comencé a tener, pues, cosas más regulares, ir al baño más regularmente. Para mí es todo un milagro. Muchos podrían decir, oye, pero un milagro, un estreñimiento. Para mí ha sido una verdadera, pues, revelación, porque después de muchísimos años, ya no lo cuento como una cosa, pues, terrible, porque me producía dolores de cabeza, me producía mal humor, qué sé yo. Y si tú comienzas, y si tú eres realmente honesta, porque aquí hay que ser brutalmente honesta cuando haces la psicoterapia, hay momentos en que para que realmente tú quieras curarte, necesitas ser brutalmente honesta. Y recuerdas cosas que no quisieras recordar porque te avergüenzan. Pero si lo ocultas, ¿cómo Dios lo puede sanar? Es imposible. Cuando tú entras a esa parte oscura, a ese pozo oscuro, en donde tú has deseado la muerte a alguien, porque hipócritamente tú dices, bueno, en mi caso yo digo, yo nunca le he deseado la muerte a nadie, pero cuando tú entras a ese pozo oscuro y encuentras ese momento en donde dices, sí, oye, ¿cómo es posible que yo, que honro la vida,
¿Cómo es posible que yo haya deseado la muerte a alguien? Y sí, sí lo hice. ¿Cómo es posible que yo le haya deseado que a alguna persona le vaya mal si yo siempre me alegro de que a todos les vaya bien? Pero sí, sí lo hiciste. Pero está bien escondido. Bien, bien escondido. Y mientras no lo saques, siempre te va a fastidiar. Esa es una culpa. Y esa culpa te va a generar una enfermedad. De todas maneras. Entonces, en ese sentido, la enfermedad es el resultado de que me he sentido atacada. Y atacada por algo que está fuera de mí. Sin embargo, el curso nos recuerda, nada externo a ti, nada puede hacerte daño. Porque nada externo a ti existe. Entonces, si nada externo a mí existe, nada me podría hacer daño. Nada me podría poner enfermo. Por lo tanto, yo debería sanar en un 2x3. Pero, ¿por qué no sano? ¿Por qué sigo enferma? ¿Por qué no mejoro? Porque todavía creo que estoy separada de Dios. Aún no he trabajado en eso. Porque aquí en el curso nadie se le obliga a decir, dice, mira, como la enfermedad no existe, ya no vayas al médico, ya no te operes, ya no tomes ningún remedio, porque eso sería una locura. Mientras no trabajes en ti, tienes que seguir usando estas fórmulas mágicas, esta ayuda mágica, hasta que logres tener el control, hasta que logres pasar a un segundo nivel o un tercer nivel, no sé cuántos niveles necesitaremos, pero vamos a necesitar todavía trabajar. Yo que tengo 54 años, vengo repitiéndome tantas cosas, aprendiendo tantas cosas, y a veces mis hijos me dicen, ay mamá, dices tantas cosas y siempre caes. Ese es mi ego proyectado. Yo me río. Antes me molestaba, me disgustaba, yo digo, ay caramba, por lo menos yo estoy estudiando. Pero ahora solo me sonrío porque ahora veo la proyección de ellos en mí. Digo, claro, todavía necesito aprender. Pero ¿sabes qué? Hoy siento que estoy un pasito más adelante. Siento que estoy un poquito más cerca, le digo. No sé si me voy a despertar en alguno de estos momentos. No lo sé, le digo. Pero ¿sabes qué? No tengo ya esa presión, ya no tengo esa necesidad de contentar a todo el mundo. Solo necesito trabajar en mí. Porque yo siempre me etiqueté como la salvadora. Si llevé un curso era para salvar a mi familia. Era para que yo pudiera proteger a mis hijos. Eh, Siempre eran todos. Pero en realidad no me daba cuenta que si yo salgo, si yo sano, sana también todos los demás, pero sobre su nivel de entendimiento. No le puedo obligar a nadie que siga el curso. En mi casa nadie lo sigue, solo la única que sí lo sigue soy yo. Me cuesta mucho enseñarles, hablo, les digo, pero veo una resistencia. Y esa resistencia es mi propia resistencia. Nunca lo veo, nunca lo había visto así. ¿Por qué se resisten tanto al curso? Es porque yo también me resisto al curso. Siempre voy a encontrar un pretexto. No, es que tengo que hacer esto. No, es que tengo que ir al mercado. Todavía me faltan hacer estas cosas. Y siempre lo voy postergando, lo voy postergando, lo voy postergando. Mis hijos lo único que me muestran es esa resistencia que yo misma pongo. Entonces, llegar a ese punto de verdad cuesta y duele. A mí me duele mucho, porque digo, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, trato de hacer esto y no veo mucho movimiento. Y sí me da cólera. Pero luego digo, no voy a hacer esto porque ese es mi ego puro que quiere sabotearme de alguna forma. Necesito regresar a mi mente recta. Bueno, creo que me salió otra vez del tema. Dice, la enfermedad es una decisión. No es algo que te suceda sin tú mismo haberlo pedido y que te debilita y te hace sufrir.
Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo el mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse. Esto nos recuerda que somos los únicos creadores de nuestras vidas y que es ley universal que nos pasen solo las cosas que hemos pedido, no pudiendo ser de otra manera. Entonces ahora sí podemos decir, pero ¿cuándo yo he pedido enfermar? ¿Cuándo yo he pedido que me pase un accidente? ¿Cuándo yo he pedido que alguien me estafe? Cada vez que no eres coherente contigo mismo. Cada vez que eliges el sufrimiento en lugar de la paz. Estas creencias y programas se instalan en nuestro inconsciente y no nos damos cuenta y las estamos eligiendo una y otra vez para que nos pase esto o aquello. Esto no quita de que nosotros somos responsables de tomar o no tomar esa decisión. Ese es el libre albedrío que nos dice, pues, haz o no haces. Así que todo lo que nosotros estamos percibiendo es lo que estamos proyectando. Si proyectas, es porque te sientes culpable. Y la culpa es lo que está sustentando el mundo, este mundo de sueño. Este mundo de sueño que nos dice que nos hemos separado de Dios y que lo que estamos viendo es real. Esto nos genera culpa. Entonces, ¿cómo me deshago yo de la culpa? El ego no se puede deshacer de la culpa porque no es real. Es imposible. Y Dios tampoco le puede dar valor a esto porque lo haría real. La culpa no existe. El hecho de que yo quiera sufrir y que yo expíe sufriendo no hace que yo me vuelva más mártir o me haga más espiritual. ¿Por qué? Porque estoy perdonando desde el ego. Yo necesito perdonar con el espíritu. Decirle de alguna forma, bueno, es un decir. Necesito decirle, comunicarme, escuchar la voz del espíritu que me invita a regresar a casa, que me invita a dejar de sufrir. Porque cada vez que yo le escucho, cuando estoy sufriendo, cuando estoy en una enfermedad, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por esta enfermedad? En realidad el que se está hablando es Dios, que se está diciendo, oye, no tienes por qué pasar por esto. Es una locura, despierta. Pero no lo escuchamos. Y ahí es donde comenzamos con el razonamiento. ¿Por qué me he portado mal? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué juzgué? ¿Por qué no juzgué? ¿Por qué ayudé? ¿Por qué no ayudé? Pero en realidad la voz de Dios es la que te dice, no tienes por qué pasar por esto. Con tan solo decir, yo no tengo que pasar por esto, yo debería de despertar, pero aún me cuesta despertar. Me cuesta tanto todavía, pero sigue siendo una locura. Esta es la locura del ego y es la que debemos de descartar. No necesito sufrir, no necesito sacrificarme. A veces el ego es tan inteligente que proyecta nuestro dolor fuera, con nuestro esposo, con nuestros padres, con nuestros hijos. En alguna ocasión nos hemos escuchado decir, pues mi hijo me da mala vida, mi hijo o mi esposo o mis vecinos, pues son unos malcriados, son unos tales o qué sé yo, estos hacen que yo me enferme. En realidad, realmente le estás dando un poder a este vecino, a este hijo, cuando la decisión fue tuya. Tú decides, quiero enfermar, quiero estar sano,
sana, quiero ver al Hijo de Dios en mi hermano, en mi hijo. Quiero verlo santo. Solo con ver esto podrías ver a través de Dios. Es un ejercicio que yo estoy tratando de hacerlo todos los días con mi hijo. Lo veo a mi hijo, bueno, en fotografía, y lo bendigo y lo veo santo. Porque ¿quién no ve santo a un hijo de 8 años? Porque tengo la foto de 8 años de mi hijo. Lo veo santo, lo veo puro, lo veo lindo, lo veo transparente, veo a Dios a través de él. Pero salgo y me encuentro con alguna cosa y me olvidé y vuelvo a caer. Y luego comienzo a machacarme nuevamente. Caramba, mira todo lo que hiciste. Sí, cierto. Todavía caigo, todavía me cuesta. Regreso a mi oficina y vuelvo a hacer lo mismo. A veces me pregunto, ¿cuánto tiempo más podría hacer esto? ¿En algún momento podré liberarme? Y luego hago una recapitulación. Claro que sí. Claro que sí, porque veo a mi hijo más abierto, lo veo más condescendiente, pelea muchísimo menos conmigo, lo veo más atento a escucharme. Vale la pena este curso, vale la pena despertar, vale la pena caminar esto. Entonces, ¿qué es lo que debo de encontrar? ¿Qué es lo que debo de buscar? Yo creo que lo más importante de todo este curso, muy aparte del perdón, porque el perdón me conlleva a la paz. Yo necesito encontrar la paz. Yo deseo, debo de encontrar esa paz. Y para encontrar la paz, debo desaparecer el juicio. Porque todo el tiempo estoy en un juicio permanente. Cuando yo entro en paz, dejo de tener juicios hacia mis hermanos. Cuando yo entro en paz, cuando escucho al Espíritu. Y escucho al Espíritu en cada uno de mis hermanos, en cada uno de mis vecinos, en cada parte, inclusive hasta en los animales. Porque, bueno, no les sé si les pasa a veces, tengo una reunión y justo la perrita está que ladra, guau, 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 guau. Dios mío, digo, ¿qué pasa? Hoy día les he pedido, por favor, no hagan bulla. Pero a la perrita, ¿cómo le dices que no haga bulla? Pero mira, ahorita está tranquila. No hace bulla, no ladra, no dice nada. Entonces, y en la mañana estuve conversando con la perrita, le digo, hoy tengo una conferencia, por favor, no hagas bulla. Y me puse en paz con ella. Y fue colosal. Bueno, a mí me causa mucha risa ahorita. Entonces, si yo dejo de tener culpa, voy a encontrar la paz. Si yo encuentro la paz es porque estoy oyendo la voz de Dios. Cada vez que nosotros percibimos las cosas de una forma diferente, de una forma que no nos gusta, es porque estamos haciendo un juicio. Todo está en función a cómo quieres sentirte. Y obviamente está en función a los juicios que estamos haciendo. Tiro la toalla y digo ya no más. Y me rindo. Y le digo, ya no puedo más, Espíritu Santo. Ya no puedo más, te lo entrego. Pero a entregárselo de corazón, porque sé que Dios no quiere eso para mí. Y yo lo sé, yo lo siento, lo he sentido muchas veces. Dios no quiere eso para mí. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto trabajo no entenderlo? Porque todavía sigo en el juicio. Y en una de las clases que escuché de Sebastián, él nos habla mucho de que lo único que deberíamos de buscar es la paz de Dios, escuchar la voz de Dios, que siempre está, inclusive cuando nosotros nos decimos o nos atacamos y escuchamos decir no. Hasta ahí
Dios nos habla. Bueno, él lo explicó muy bonito. En la última clase de José Luis que hubo justo contigo, Jackie, esta frasecita me gustó muchísimo, en donde dice, el amor no perdona porque nunca condenó, pero el amor dio el perdón para los que sí condenamos. El amor no perdona porque nunca condenó, pero el amor dio la solución para los que habían condenado. El perdón es el regalo de Dios, del amor de Dios para su Hijo, que se condenó a sí mismo. El perdón es un movimiento que te dice a ti, tú te puedes librar de esto solo con que dejes de creer en Él. Cuando tú te planteas este perdón, por ejemplo, cuando estás enfermo, cuando tienes un cáncer, cuando estás con una diabetes, con cualquier enfermedad, y necesitas al Espíritu, y Él te va a decir, muchacha, despierta, estás soñando. Sueñas que eres un cuervo, que está enfermo. Y ahí, cuando tú escuches eso, vas a notar que esa voz viene de Dios. A mí me pareció increíble esa parte que algunas veces yo lo he escuchado y yo lo he sentido. A veces no lo he podido sentir, pero esa vocecita en donde me dice y me habla el Espíritu, yo lo he sentido. Cuando yo enfermo, cuando enferma, dice, uno se ve y se siente y lo siente tan real. Y hay tantísimos testigos que ven, claro, mira, ella está con COVID, ella está con un cáncer, ella está con esta diabetes. El médico te lo refuerza, la enfermera, la nutricionista, y qué sé yo, todo. Hay un montón de testigos que dan fe de que lo que estás pasando es real. Y tú terminas creyéndote. Mucho más si este médico te hizo una sentencia. Tienes 4 meses de vida, tienes 3 meses de vida, 2 meses de vida. Y sientes el dolor, y sientes esa aprensión. Te duele. ¿Cómo que no estoy enferma? Claro que estoy enferma. El curso dice que el sistema de pensamiento del ego es tan coherente como la del espíritu. La única diferencia es que el ego le faltan cimientos. El ego no tiene fundamentos. El curso sí. Por eso es que yo siempre les digo, escuchen el curso de los cimientos del cielo de José Luis, son 5, mírenlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 veces hasta que se les quede y lo entiendan. El curso tiene cimientos, el curso tiene fundamentos, el ego no. Yo quisiera terminar bueno, hay bastantes frases del curso. Todo poder es de Dios, Él lo otorga y el Espíritu Santo que sabe que al dar no puede sino ganar, lo revive. Él no le confiere poder alguno al pecado, que por consiguiente no tiene ninguno. Tampoco le confiere poder a sus resultados tal como el mundo los ve. La enfermedad, la muerte, la presión y el dolor, ninguna de esas cosas ha ocurrido, porque el Espíritu Santo no las ve ni le otorga poder a su aparente fuente. A mí me gustaría terminar de alguna forma con la lección número 10 que hizo José Luis en uno de los cursos que él lleva. Esta frase dice, pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presenta ante ti o el lugar donde creas darte, desaparecerá en la nada de donde provino. Esta oración me parece linda, 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 y se adapta a cualquier enfermedad. Él lo ha tomado aquí de un cáncer. Ayúdame, Padre, a ver este bulto que tengo en el pecho, como tú lo ves. No me dejes que caiga en la tentación de creer
que es real, que puede conmigo, que puede vulnerar mi fuerza, mi fortaleza, que puede vulnerar mi vida eterna. No dejes que este bulto con diagnóstico médico sea más fuerte que tu voluntad de que yo sea feliz. Ayúdame, Padre, a salir de este enredo en el que me metí. Ayúdame, Padre, a ver ver esto como tú lo ves. Ayúdame, Padre, no me dejes caer en la tentación, que sea yo el que salga de aquí, de tu mano. Ayúdame, Padre. Es una de la última oración que da en el capítulo 10, el fin de la enfermedad. Me parece hermosa la oración. Bueno, él tiene un montón de oraciones, pero esta es la que yo uso muchísimo, ¿no? O trato de recordarla siempre. Cada vez que siento que bueno, ahorita con lo del COVID, yo lo cambio, pero le pido que me ayude y que me regrese al camino que me lleve a casa, el que me conduzca a casa. Y que borre todas estas locuras que me meto yo misma me las meto. Yo misma hago el acuerdo. Pero sé que haciendo las expiaciones puedo regresar a casa. Haciendo las expiaciones, a veces manejando como una loquilla, yo a veces manejo sola, voy haciendo mis expiaciones. Entrego la expiación, mi decisión equivocada de que el COVID me rodea. Entrego la expiación, mi decisión de que cualquiera me puede contagiar. Y es una locura. Pero voy diciéndolo a viva voz, porque yo necesito también escucharlo. José Luis nos pide que estemos en constante oración. Nos recuerda que nosotros no pertenecemos a este mundo y por lo tanto no debemos sostenerlo más. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Toñita. Qué bonita tu exposición, qué clara. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido y por lo bien sustentado que nos lo has traído. Muchas gracias. Carmencita, ¿quieres decir algo? Hola, cariño. Sí, había puesto una anotación que dice: los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Pero quería deciros lo que he escrito, me parece que en la nota esa, que a veces los milagros no los podemos observar. Eso no quiere decir que no estén. Él los va a administrar y los administra y solamente tenemos que pedirlos porque Él necesita que nosotros los ofrezcamos para que se extiendan. Entonces no sabemos cómo se van a producir. A veces lo vemos y otras veces no. Otras veces tardamos en verlos, otras veces los vemos muy rápidamente. Pero muchas gracias porque me encantó tu exposición sobre la enfermedad. Me ha encantado, Antonieta. Gracias. Sí, ha estado muy linda, gracias. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta, alguna acotación? Sí, yo. Perfecto. Toñi, te felicito, amiga. Gracias. Muy elocuente, como siempre, me encantó. Pero quería hacerte una pregunta porque probablemente en algún momento van a escuchar esta grabación, este video, algunas personas que no están muy involucradas con el curso. Y tú has hablado mucho de que la enfermedad es producto de el creer, por supuesto, de la mente. Y hablabas, dice un ejemplo, ¿no? Que por ejemplo están tus vecinos ahí y que ellos de repente están haciendo bulla o cosas afuera y tú sientes que ellos están haciendo algo que te quita la paz y que sin embargo no es así. Quiero que nos expliques para nosotros, por supuesto que siempre necesitamos seguir aprendiendo y escuchar las respuestas de la verdad del espíritu, y para las personas que van a escuchar esto probablemente más adelante, que nos expliques qué cosa es lo que tienes que hacer para llegar a ese entendimiento, como si yo fuera neófita en eso. Explícanos, por favor. Mira, en estos días alguien me hizo una pregunta muy similar. Y en realidad, yo lo único que le pude decir, mira, tú debes de tratar de buscar y encontrar solo la paz. Solo la paz. Pero cuando yo llego a encontrar la paz, cuando yo
siento que estoy en paz cuando escucho la voz de Dios. Y cuando yo escucho la voz de Dios, ¿en qué momento yo escucho la voz de Dios? Cuando yo deje de hacer juicios. Y no hablo a los juicios, pues, de que estoy haciendo mal o que estoy haciendo bien. Estoy a esos juicios en que van y socavan mi paz, en donde te dicen, pues, esto no lo estás haciendo bien, mira, otra vez caíste, mira que lo estás haciendo, nunca lo vas a poder hacer. Mira, por más que pasen 20 años, no vas a terminar de leer ese libro, nunca lo vas a poder entender, nunca lo vas a comprender. Estás siguiendo a este maestro, estás siguiendo al otro maestro, estás siguiendo y no avanzas. Pero no es cierto, sí se avanza. Hay que ser persistente. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar mi paz? Me adentro. Y ahí es donde yo le pido a Dios que me escuche, que me ayude. Ayúdame, Padre. Ayúdame a encontrar esta paz que en este momento no la encuentro. Déjame escuchar tu voz. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Padre. Es una de las frases más bonitas que yo puedo decirle a algunas personas. Porque realmente lo que te pasa o lo que no te pasa no lo entiendes. Llega un momento en que no lo entiendo. Yo te hablo por mí. Hay momentos en que digo, pero ¿por qué me están pasando estas cosas? Y ahí es donde yo me entro, cierro mis ojos, o si estoy manejando, pues voy gritando a viva voz, ayúdame Padre, tú me prometiste ayudarme, necesito que tú me ayudes, Padre, ayúdame. Quiero escuchar la voz, la única voz que debe regir mi corazón, la única voz que debo de escuchar. Ayúdame, Padre. Y la paz llega porque tú estás dispuesta a escuchar esa voz. Estás dispuesta a sanar. En algún momento yo de mi vida tuve que tomar una decisión equivocada, porque yo en ese momento no estoy en paz. En algún momento yo hice un juicio a alguien como Dios no lo hubiera hecho. Es el curso. O sea, tú puedes hablar y es el curso en su máxima expresión, la expiación, la psicoterapia, la autopsicoterapia, tú la sabes. Pero ¿cómo se lo dices a una persona que no sabe? Solo pide ayuda, porque la ayuda te va a llegar, no sé, de diferentes maneras, pero te llega, porque Dios nunca deja de responder a su hijo, nunca. Gracias, Toñi. Sí, yo pienso que sí. Además, el Espíritu Santo está para hacer con nosotros aquellas cosas que nosotros solos no podemos. Y definitivamente esa es una de ellas, ¿no? Y yo creo que ahí es importante hacer hincapié en el tema de aceptar, en el tema de entender que yo no puedo cambiar el comportamiento de mi vecino. Que si mi vecino está haciendo un ruido espantoso al costado de mi casa y me está perturbando, lo más que podré hacer será ir con amor y decirle, vecino, me está incomodando, y si él no cambia, bueno, algo tendré que aprender de eso. Si tú has escuchado, María Luisa, la última exposición de José Luis con Jackie, me parece que ha sido, sí. Ahí dice, perdono y acepto. Y ahí es donde José Luis se pone bravo. Porque si tú aceptas, le estás dando realidad. Y él no quiere que le des realidad porque no existe. No existe el vecino fastidioso, no existe el vecino parrandero, no existe. Eso está en tu mente. Lo que tú tienes que hacer... Es la percepción que tú tienes de lo que hace tu vecino, ¿no? Pero esa percepción tienes que cambiarla. Es una idea equivocada. En algún momento de mi vida... Claro, pero la idea es que no la aceptes. Que esto me perturba. Y entonces tengo que entender que él está viviendo su proceso y que yo no lo puedo cambiar. Pero cuando yo me quito eso, porque donde está tu atención está tu energía, cuando yo dejo de pensar... Se fue el audio. Se fue tu audio. Ya no va a haber un vecino que me perturbe porque voy a estar distraída cocinando, distraída limpiando mi casa. Entonces, esa aceptación no es aceptarlo para hacerlo real, sino es aceptarlo para entender que es algo que escapa a mi control y que yo no tengo que enfocar mi energía en eso. Bueno, es así como yo lo veo, ¿no? No, lo que pasa es que no hay nada externo a ti que te pueda hacer daño, María Luisa. No hay nada, absolutamente nada externo a ti que te pueda hacer daño. Eso hay que entenderlo. No me puede hacer daño, Nada pero la bulla externo a ti.
ahí mientras yo la quiera ver. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar Perdonarlo. que es algo que No no lo depende. aceptes, no lo aceptes, no lo aceptes, perdónalo, pero perdónalo Es con el de espíritu. conceptualización. Claro. Porque si Bueno, tú lo aceptas, le estás dando realidad de que tengo un vecino fastidioso, tengo un vecino que me da mala vida, que hace bulla a las 3 de la mañana. Y esto lo hablo es por que mí, lo porque puedes, tengo un vecino de esa... de repente es un tema de conceptualización, o sea, no es cuestión de decir aceptar para hacerlo real o aceptar para pasarlo por alto, ¿no? O sea, es mirarlo. De repente no es aceptar, es mirarlo. Mirar qué cosa hay afuera que me está quitando la paz. Y entonces, ¿desde qué perspectiva lo veo? Desde el juicio del ego, pretendiendo que yo tengo derecho a mi paz y él no tendría que vulnerarla, o desde mi mente recta, entendiendo que lo que me toca hacer, porque uno tiene que tener acción en la vida, tú no puedes solamente negarlo y no hacer. La No, realidad de la vida se no lo manifiesta a través niegas. de la acción. Tu acción es ir y decirle, vecino, ¿sabe qué? Ya son las 10 de la noche y ¿por qué no baja un poco el volumen de su música, no? Entonces has tomado acción para tener paz. Sin embargo, él no le baja el volumen porque no quiere hacerlo. Y entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? La aceptación. El no enfocarte es algo que tú no puedes cambiar, tienes que entregarlo y decir, bueno, es un tema en el que yo no tengo incumbencia, así que me voy a enfocar en mi oración y voy a empezar a escuchar mi lección del día ahora en la noche y voy a empezar a pensar en ella. Entonces, ya no pongo mi energía en el ruido, sino pongo mi energía en algo que me nutre, como es un mensaje del curso. Pero no es solamente decir, yo no lo acepto y no lo hago real. ¿Por qué? Porque es como la enfermedad. O sea, el cuerpo es la evidencia de la separación. Y cuando nos dice, yo soy el hijo de Dios, ¿no? Sigo siendo como tú me creaste, no soy un cuerpo. Oye, cuando me duele el estómago, yo no puedo decir que no soy un cuerpo, me duele. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo utiliza las herramientas del ego para llevarnos a la luz. El Espíritu Santo utiliza el vecino para hacernos entender que van a haber cosas afuera que nos perturben, pero yo tengo la decisión, la posibilidad de elegir engancharme en el fastidio con mi vecino o dejarlo pasar, irme por encima de ese aparente conflicto y vivir mi paz. Entonces yo pienso que esa es una manera, como alguien que no conoce el curso y que no sabe todas estas herramientas a las que accesamos a través de su estudio, cómo podría hacer un pequeño proceso de entender, de perdonar, porque cuando tú le dices perdónalo, yo te puedo entender, yo te digo, yo sí sé lo que es el perdón, es la aceptación, es el ver esto de otra manera, pero alguien que no lo sabe, entonces lo que yo quería era darles una fórmula un poco más doméstica, más accesible, para poder acceder a esta paz que es nuestra herencia natural. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Carmencita, ¿querías intervenir? Por favor. No, yo lo que le diría a María Luisa es que si hay algo que te quita la paz de fuera y es el vecino, da igual lo que hagas. Que llames a la puerta y le digas, por favor, podría bajar un poquito la música con mucho cariño, mucho... Pero lo primero que tienes que hacer es preguntarte por qué tú has puesto un vecino ahí enfrente que te quita la paz. Y da igual si eres del curso o si no eres del curso. Porque yo estoy proyectando un vecino molesto, un vecino que me incomoda, un vecino intranquilo. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué yo he puesto en mi película, en mi vida, un vecino que me está molestando? Y entonces descubriré cuál es la causa de que yo haya puesto un vecino así. Por ejemplo, yo cuando era pequeña vivía en una casa de vecinos y había una vecina que molestaba a mi madre. Y yo juzgué que que hay vecinos molestos, por ejemplo. Y ahora la vida me está dando la razón y me encuentro con un vecino molesto. Pero si yo no he tenido problemas con, a ver si me entiendes, la clave está siempre en mirar para adentro. Nosotros, no hay nada externo a nosotros, está dentro de nosotros. Y hasta que nosotros no analizamos
la causa que nos está trayendo estos efectos, el espíritu no puede hacer nada por nosotros. Yo puedo decir, ayúdame, Padre, estos vecinos tan molestos que me están quitando la paz, ayúdame, Padre, a que... No, tú tienes que preguntar, ayúdame, Padre, a ver esto de otra manera, a ver cuál es la causa que me está trayendo este efecto. Cuando yo juzgué a un vecino molesto, o cuando yo molesté a un vecino a propósito, o cuando hice algún juicio de algún vecino que me estaba quitando la paz. Y en ese momento te va a llegar un recuerdito. Y ese recuerdito es la causa que coincide perfectamente con el efecto este. Y entonces, en ese momento sí le entregas al espíritu la idea equivocada de que siempre hay un vecino en la casa molesto, o que en tu casa no puedes estar tranquila, o que siempre hay alguien que te moleste y que te quita la paz. Y eso es lo que hay que entregar al espíritu. Y eso es lo que el espíritu va a hacer, va a borrar esa información. Y cuando tú de repente un día llegues a casa, verás que la música no está fuerte, o que se ha ido el vecino, o que ya no te molesta absolutamente nada el vecino. Claro, o sea, eso es introduciendo-nos en la psicoterapia, ¿no? Lo que No, pero yo, no, en la claro, la autopsicoterapia. autopsicoterapia. Claro, a donde yo enfocaba mi comentario era a algo, claro, de repente sí sería interesante enfocar, presentar el producto de la autopsicoterapia o de esa autoindagación a todos, ¿no? Pero claro, lo que yo decía es que cuando decíamos me molesta mi vecino, entonces yo decía que algo más para darle una herramienta a alguien que de repente no está muy conectado con esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo amigas y les comparto siempre los videos. Y les comparto. Entonces, esto nos abre muchas posibilidades a ver las situaciones desde una perspectiva mayor. Y eso era lo que yo quería, ¿no? O sea, que veamos que no solamente es entender como nosotros lo entendemos, que cuando algo me molesta, bueno, lo perdono, sino dar las pautas prácticas de vida. Lo que tú nos estás diciendo es perfecto porque es una autopsicoterapia. Sí, Claro, pero decir, le llamamos autopsicoterapia, pero en realidad es el perdón que está a nuestra disposición. Nosotros tenemos muchas herramientas a lo largo del curso de qué es lo que tenemos que utilizar cuando hay algo que nos molesta que parece que es de fuera. Una es la indagación de la causa y entregar la causa. Otra es, que es lo que pasa en la psicoterapia o en la autopsicoterapia. Otra es bendecir a tu hermano. Otra es pedir el instante santo. Otra es darle el toque de Cristo. Otra, ¿sabes? Es ayúdame, Padre, a verlo como tú lo ves. Es el Santo Hijo de Dios. Yo veo al vecino molesto, pero tú sabes perfectamente que es el Santo Hijo de... Ayúdame a ver como tú lo ves, que es el Santo Hijo de Dios, que es incapaz de molestarme. ¿Entiendes? Entonces, todas esas herramientas son las que nosotros tenemos para que el efecto que estamos viendo, corregirlo. ¿Dónde lo tenemos que corregir? Dentro de nuestra propia mente. Mira, me acuerdo una vez que Carolina Corada iba a dar una charla en Ibiza y resulta que, bueno, había una cantidad de hormigas en el sitio que era una plaga que no había visto ella. Dice, tantas hormigas yo no había visto en mi vida. Y dice, nos teníamos que poner allí. A la gente ya se había convocado allí. Dice, yo hice una oración con el sentimiento que utiliza Carolina Corada haciendo las oraciones, que son una maravilla. Dice, mira, no apareció ni una. ¿Entiendes? Es como si hablara con las hormigas ella y les dijera, entiendo que este es vuestro espacio, entiendo que esta es vuestra casa, entiendo, yo lo entiendo, por favor, en este momento, ¿sabes? No quiero invadiros el territorio, pero déjame un espacio para que yo pueda... Y no sabemos lo que pasó, la oración funcionó y las hormigas se fueron. Esto es igual que el vecino molesto, o yo qué sé.
Ujú. o algo que tienes con tu compañero o con tu hijo. Sí, sí, gracias, Carmencita. Y los alcances que nos has dado, claro, son súper claros y son súper fáciles de poner en práctica, ¿no? El instante santo, el bendecir al hermano, todas esas herramientas que son sencillas y que cualquiera puede acceder a ellas, que son fantásticas y me encantan. Me Claro, encantó, me pero encantó. Yo nunca creo que aceptar, fueron nunca aceptar que el vecino es molesto, porque como decía Antonieta, Lo que pasa es que estamos, la aceptación, bueno, es un tema de conceptualización, ¿no? O sea, es el entender que existe eso que me está quitando la paz para yo acceder al segundo nivel. vale, Porque, ¿cómo llegas tú a trabajar en un tema si no lo reconoces, si no lo miras primero afuera? ¿Cómo llegas a entender que la enfermedad te está viniendo a decir algo si no entiendes que la enfermedad es un mensajero? ¿No? O la sea, enfermedad, cuando yo digo aceptar, claro, la enfermedad viene a decirte algo, claro, pero tú ¿no? ya Entonces, sabes, ¿cómo vas a entender que la enfermedad te dice algo? ¿Cómo vas a entender que el vecino te está trayendo un mensaje si no lo reconoces como algo que te está quitando la paz? A eso voy, ¿no? Cuando yo decía aceptar, de repente, como te digo, es un tema de conceptualización. Pero claro, primero te tienes que dar cuenta que hay algo externo que te está quitando la paz, porque es el primer paso para ir adentro y ver qué cosa voy a hacer respecto a esto. claro, Entonces voy a perdonarlo, voy a ofrecerle un instante santo, voy a bendecirlo, que son las herramientas claro, que son las que tenemos que ofrecer y recordar nosotros constantemente y repetirlas para seguir aprendiéndolas. claro. Pero Pero tengo que ver que afuera hay claro, algo que me quita la paz, porque si no, no voy a poder dar el siguiente paso, que era lo que yo quería que encontremos, ¿no? Y me parece que entre toda esta confusión de conceptos, hemos conseguido lo que sí, a mí me hubiera gustado que digamos, y está perfecto, gracias. claro, pero yo lo que quería decir solamente es el tema del concepto. Una cosa es que yo me sienta alterada o molesta. Eso es una sensación que yo tengo, pero yo no tengo que aceptar que mi vecino me produzca esto. Yo lo que tengo que aceptar es que no tengo nada que aceptar, es reconocer Eso, reconoce. que yo me estoy sintiendo mal, que me está quitando la paz, eso. Y ahí es cuando yo Claro. lo corrijo, pido la corrección, pido la corrección. Claro, haciéndote completamente responsable, Claro, porque más obviamente si responsabilidad. te está quitando la paz, te la está quitando a ti. El rollo no es con él está súper feliz, ¿no? Pero claro, lo ves y te haces responsable y pides corrección, por supuesto, ese es el proceso. Muy bien. Reconociendo el significado que le hemos dado, ¿no? Ujú. Qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias por tus aportes, María Luisa. Gracias, 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 Carmencita hermosa, Carmencita. porque siempre nos traes luz. Gracias, Toñi Bella, tu exposición Gracias, hermosa. Toñita. Sí, muy Gracias. bonito. Y gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a todos los que han participado. Y ya nos estaremos volviendo a ver en estos días, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Antonieta, gracias, Gracias Jackie. a todos.